tardes. Es que se prolongó la reunión de seguridad. Estuvimos desde antes de las 6 tratando distintos temas. El día de hoy, como quedamos, vamos a informar más sobre lo del agua y sobre las diferencias con el gobierno de Chihuahua para que los ciudadanos, la gente de Chihuahua, tenga toda la información y no se dé pie a la manipulación. Es decir, si hay información directa, desde luego veraz, cierta, no hay ninguna posibilidad de acarreos o de manipulación. Lo mejor es informar, garantizar el derecho a la información. Entonces, vamos a tratar este asunto. Vamos a comenzar porque se trata de un convenio de carácter internacional. Entonces, el maestro Roberto Velasco Álvarez es director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Va a explicarnos una vez más sobre este convenio que nos obliga a cumplir con la entrega de un porcentaje del agua del río Bravo, o que se recibe por el río Bravo, para que se conozca cuál es el acuerdo. Hemos dicho varias veces que posiblemente sea el mejor acuerdo que se haya logrado con Estados Unidos, que no es un acuerdo que nos afecte, sino de la distribución del agua, el porcentaje mayor se destina a México. Pero en fin, que se los explique. Lo segundo es que la doctora Blanca Jiménez, que es directora de CONAGUA, nos explique también sobre cuánto se ha pagado de agua y cuánto ha entregado Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y cuánto ha entregado Chihuahua, para que quede también muy claro esto. Y lo tercero, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, va a exponer sobre los intereses que están participando en este asunto, intereses económicos, intereses políticos, los intereses creados de esta región, que son los que se han opuesto a que cumplamos con este compromiso internacional. Entonces, empezamos con Roberto Velasco. Con su permiso, señor presidente, y si me ayudan con la primera lámina de la presentación. Es un tratado que lleva vigente 76 años. Se tomó 15 años en negociarlo. De hecho, participó el presidente Cárdenas en un periodo muy importante. Y Estados Unidos, por ese tratado, nos entrega en el río Colorado 1.850 millones de metros cúbicos de agua y nosotros entregamos anualmente 431 millones de metros cúbicos de agua por el río Bravo. Nada más les doy un dato. La oferta original de Estados Unidos en la negociación que inició en el 29 era darnos la mitad de esa agua. Recibimos 4 veces más agua de la que entregamos al año. Y México tiene que pagar cada 5 años 2.158 metros cúbicos de agua. El tratado nos permite flexibilidad de pago en quinquenios, mientras que Estados Unidos nos entrega el agua de acuerdo a un calendario preestablecido anualmente. La regla muy importante es que México no puede concluir 2 quinquenios consecutivos con retrasos y concluimos en el 2015 con esto. ¿Cuál es el contexto bilateral? Que ahí se ha dicho mucho si hay o no llamados del gobierno de Estados Unidos. En diversas ocasiones nos han expresado su preocupación, como yo lo he dicho. 13 de mayo de 2020 nos envió una nota diplomática al Departamento de Estado expresando esta preocupación ante el incumplimiento del tratado. 9 y 17 de julio la Comisión Internacional de Límites y Aguas emitió boletines al respecto. Y el 15 de septiembre de 2020, como lo dijo aquí el señor presidente, el gobernador de Texas envió una carta al secretario de Estado, Michael Pompeo, sobre este tema. Si vamos hacia adelante, ahí pueden ver la carta. Y si vamos a la siguiente, ¿qué es lo que dice la carta? Que recibimos una copia. Bueno, solicita la intervención del secretario de Estado. Dice que México ha entregado un volumen inferior que no permite cumplir el tratado, que tenemos retenida agua en nuestras presas interiores y que tenemos que cerrar el ciclo sin déficit, como lo establece el tratado. Y además, y eso era una propuesta que nos había dicho el gobierno de Chihuahua, de entregar agua del río San Juan, pues eso no lo hace. Siguiente. Aquí termina la parte internacional y dejo entonces a la doctora. ¿Sí puedes informar en qué se va a llegar la carta? Claro, por supuesto. La carta en este momento se las entregamos a todos, por supuesto. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos. En este mapa nada más brevemente hacer mención que los ríos que son tributarios son 6. El Conchos en Chihuahua y hay 4 en Coahuila, que son Las Vacas, San Diego y San Rodrigo, y 1 en Tamaulipas. Los ríos tributarios a los que se refiere el tratado son los que están en la parte gris. Los que están en la parte rosa no entran y, como ustedes ven, el que está en la parte rosa no entra. Por lo tanto, Estados Unidos se puede reservar o no el hacer uso de ellos. Entonces, es un tratado que compete al Estado mexicano, compete a todos los estados y a todo el país, a todos los 3 órdenes de gobierno. La que sigue. También recordar que el tratado es un mecanismo de repartir el agua entre la gente que está aguas arriba y aguas abajo, como del margen izquierdo y margen derecho, solo que en este caso, en un lado es otro país y arriba y abajo tenemos usuarios de diferentes tipos, y que las presas internacionales es como cualquier presa, nada más que es una presa que se construyó con dinero mexicano de Estados Unidos y una parte del volumen nos corresponde, y ahí con agua almacena agua que se utiliza tanto para agricultura como para las ciudades. Ahí tienen la lista de las ciudades, representación va a estar disponible. La que sigue. ¿Por qué Chihuahua debe aportar al tratado? O sea, todos los ríos deben aportar al tratado, todos estos 6 ríos que les mencioné, y hubo un estudio, que es el estudio de Oribe Alba, que se hizo, obviamente antes de que se firmara el tratado en 1944, se entregó y se presentó en el Senado, también se entregó en Estados Unidos, y ahí, con base en el volumen que tiene cada río, el río más caudaloso es el Conchos, y es el 54.1% del total de todos los ríos, incluso considerando los usos internos en Chihuahua. Y ellos les corresponde tratar eso. Aquí pueden ustedes observar cómo, conforme ha pasado el tiempo, Chihuahua ha ido dando menos. En este ciclo ha aportado 46% por los trabajos ahorita que se han hecho, pero estaba llegando a niveles de 34%.
50%, lo que ha hecho que todos los estados tengan que aportar más. O sea, no solo contribuyeron con su parte, sino incluso algunos estados han tenido que duplicar la cantidad de agua que están entregando. O sea, repito, Tamaulipas y Coahuila ya habían cumplido el 100% a finales de diciembre, y ahorita están incrementando su aportación. Y ya la última diapositiva presenta este estudio de Oribe Alba, y efectivamente ellos han entregado más en volumen, porque pues les corresponde entregar más. Se menciona un valor de 848 millones de metros cúbicos, y le faltarían para hacer el 54%, que es ese valor de 1.167.8, ese es el 54.1% de lo que el maestro Roberto nos dijo que se entregaba de 2.158, le faltarían por entregar 319.8. Al día de hoy, considerando que otros estados han dado incluso más, faltan 289 millones de metros cúbicos. O sea, lo que le falta de entregar es mucho más del adeudo que actualmente tenemos. Eso es todo. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Lo primero que hay que señalar es que el agua es un tema de seguridad nacional, y las presas son instalaciones estratégicas de seguridad nacional, y no solo en México, sino en todo el ámbito internacional, porque protegen contra desastres hidrometeorológicos, garantizan la seguridad alimentaria y energética, y son claves para el derecho humano al consumo de agua que tenemos millones de mexicanos. Por eso no puede perderse la rectoría del Estado mexicano sobre el tema de aguas. Esto está fundamentado en el artículo 27 de la Constitución Política de la República y en la Ley de Aguas Nacionales, y la salvaguarda de las presas por parte de las fuerzas de seguridad, en concreto la Guardia Nacional, está sustentada en la propia ley de la Guardia Nacional y en diferentes ordenamientos. Esto lo sabe el gobernador Javier Corral, porque desde el 3 de diciembre del año pasado, en la Secretaría de Gobernación, junto con sus homólogos, los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, llegaron a un acuerdo que estuvo la Secretaría de Gobernación, donde el propio Javier Corral se comprometió al cumplimiento estricto y obligado del Tratado de 1944. Después, el 1 de agosto de este año, firmó una propuesta para los escurrimientos y las entregas de agua. Está su rúbrica y fue firmado junto con el director para América del Norte. Ahora bien, ¿qué pudo haber hecho que se cambiara la posición de Javier Corral, más allá de su congruencia o incongruencia política y personal? Pues hay todo un entramado de intereses económicos y políticos que han usufructuado para su beneficio el agua y han puesto en riesgo un tratado internacional. Veamos, por ejemplo, qué intereses financieros estuvieron atrás de la movilización del 9 de septiembre en La Boquilla, donde se repartieron cientos de palos, bombas molotov, alcoholes, hubo camionetas, gasolina en ese día. Bueno, un grupo de ellos son los nogaleros. El nogal, junto con la alfalfa, consume vastas cantidades de agua, y un grupo que estuvo operando es el de los nogaleros. Aquí hay una familia, Curio Novarrechenea, que está ligada al exgobernador César Duarte. El suegro de uno de ellos, Raúl Enrique Jabalera, fue el presidente de la Junta de Aguas y Saneamiento de Chihuahua. Este grupo es importante porque estuvo atrás, en gran medida, del financiamiento de la movilización, y están ligados a César Duarte. Por eso advertimos que el supuesto pleito entre Duarte y Corral pues es nada más testimonial. Esta familia, siguiente lámina, acapara el agua. Entre la familia tienen casi 9 millones de metros cúbicos de agua. Aquí se puede apreciar, y esta es información pública, es decir, estos son los registros que la propia Comisión del Agua tiene, pero que cualquier ciudadano puede acceder. Tienen diferentes permisos para la explotación del agua. Estos son casi 9 millones de metros cúbicos. Ahorita regresamos con ellos. La siguiente, esta es la cuenca del río Conchos, es la región donde se ha generado toda una campaña de desinformación bajo la falsa premisa de que se iban a quedar sin agua los productores, lo cual no ha pasado ni ocurrirá. Sin embargo, sí vemos que hay un gran acaparamiento de agua. 8 usuarios acaparan 36 millones de metros cúbicos, que es el equivalente al 12.5% del adeudo que hoy en día tenemos. Es decir, solo 8 tienen el 12.5% de lo que se adeuda. Y lo que es más grave, una persona tiene 11 millones de metros cúbicos, que es el equivalente al 4% del monto total. La familia que comentamos hace unos momentos, la familia Curio Novarrechenea, tiene el 3%. Y esto que implica un gran acaparamiento de agua, y evidentemente ligado a políticos y ligado a otro tipo de agrupamientos. La siguiente. Aquí están los cebolleros, que es otra familia ligada al diputado local del PAN, Jesús Valenciano, que ustedes lo han visto en varios videos. Llegó a la represa Andrew Weiss, increpó a la Guardia Nacional, les dio un ultimátum para que se fuera, y les dijo que si no se iban, les iba a pasar lo mismo que había pasado en La Boquilla. Ustedes lo recordarán, el video circula. Bueno, pues ese diputado es pariente de una familia dedicada a la sobreexplotación, son cebolleros, y alguno de ellos se dedica también a la tala. La siguiente. Lo que podemos apreciar es que los mismos actores están involucrados en diferentes temas que tienen que ver con negocios y el usufructo del agua en la región. Este es el evento de noviembre de 2019, donde se echó a andar la planta tratadora de aguas residuales de Delicias con recursos estatales por 60 millones de pesos. En ese evento estuvo el gobernador Corral, los exgobernadores Reyes Baeza y Fernando Baeza, pero lo que destaca es que ahí estuvo, que está encerrado ahí en un círculo con un casco, es Carlos Cuevas Abundis, que es una persona que hoy está detenida por el asesinato de 2 de sus escoltas, pero es una persona que se
se ha dedicado a la delincuencia organizada y al llamado huachicol. Está actualmente recluido en el Cerezo número 1 de Chihuahua y tiene nexos con un operador del Cártel del Pacífico, Juan Carlos Pérez Rodríguez, alias El Placas. Ahí están compartiendo el mismo evento. A este sujeto, Carlos Cuevas, se le entregó una obra de tratamiento de aguas residuales. Tiene relación de amistad con el diputado Valenciano, que ha sido el más activo operador tanto en las movilizaciones como en el Congreso local. ¿Qué significa todo esto? Y con ello concluiríamos que hay una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama. Es decir, no es un movimiento espontáneo, porque la principal razón, la falta de agua, no ha habido falta de agua, ha habido siempre flujo, y lo que vemos atrás de toda esta embestida contra la Guardia Nacional, la descalificación, pues es que evidentemente quieren seguir manejando este tipo de negocios, de este tipo de usufructo del agua, en detrimento de la nación y del país, poniendo en riesgo un tratado internacional. ¿Sería cuánto? Bueno, vamos a otro tema para luego abrir a preguntas y respuestas. Ya como 2, 3 veces planteé que se tenía que hacer un análisis sobre los contenidos y sobre la actitud de los columnistas y articulistas de los periódicos. Les he dicho que ayudaran a hacer la tarea para darnos cuenta cómo se ejerce la libertad de expresión, de prensa en México, porque es una falsedad, ni siquiera en eso hay honestidad intelectual, el decir que no hay libertad de expresión, que no se garantiza la libertad de prensa. Está amenazada la libertad de prensa. Lo acaba de decir el director fundador del Universal, y que va a él a defender la libertad de prensa, la libertad de expresión. Nunca se había atacado tanto desde el tiempo del presidente Madero a un presidente como ahora, y nunca se había garantizado a plenitud la libertad de expresión. No ha habido censura, ninguna represalia en contra de nadie. No se ha perseguido a nadie de los medios de información. Lo que pasaba anteriormente, lo que hicieron con Gutiérrez Vivó, con Carmen Aristegui y con muchos otros. Además, por convicción, nosotros nunca, jamás limitaríamos la libertad de expresión, ninguna de las libertades. ¿Qué es realmente lo que está pasando entonces? Pues es lo contrario, es un ejercicio pleno de la libertad. Los que antes callaban como momia ante el saqueo, ante las atrocidades cometidas por los gobiernos anteriores, ahora gritan como pregoneros y ejercen a sus anchas la libertad. Por eso es importante tener datos, argumentos, y yo ayer le pedí a quien me ayuda a llevar mis redes sociales, que es una persona, Jessy, me ayuda a colocar mis textos en Facebook, en Twitter. Le pedí que me hiciera un análisis de los artículos de ayer y de las columnas de ayer, de creo 6 periódicos, 8 periódicos, y quiero mostrarles el resultado para que vean cómo está realmente la situación. Vamos a mostrar, se les va a entregar este informe, pero también lo voy a subir a mi Facebook y a Twitter para que cualquiera pueda revisarlo, analizarlo y verificar si es cierto o no. Ojalá y más adelante, ya con esta metodología, se pueda hacer lo mismo, no para limitar la libertad, sino para actuar con profesionalismo y con objetividad, y no mentir, sino saber que estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México, porque parte de la transformación es garantizar a plenitud las libertades. Entonces, vamos a ver si podemos ampliarlo, o préstame el micrófono. Este es el Financiero, es la columna, ¿cómo se llama? El autor de la columna, el título, el tema que se trata, de todos ellos, cuáles son menciones positivas a la 4T, neutrales, de todos los articulistas del Financiero, ayer 1 positivo, 3 neutrales y 9 negativas. Este es el Financiero. El Universal, lo mismo, 0 positiva, ayer, de todas las columnas. ¿Cuál es el lema del Universal? El gran diario. Neutral, 2, negativas, 10. Y lo mismo, aquí están las columnas, los autores, ya eso ya les toca a ustedes, ya revisar. El Economista, igual, positiva, 1, Marco Amares. No lo conozco. Neutral, 1. Negativa, 7. La Jornada. Positivas, 5. Ahí nos tratan bien. Neutral, 3. Negativa, 0. Excelsior. Positiva, 2. Neutrales, 5. Negativas, 11. Adelante. El Heraldo. Positivas, 1. Neutrales, 5. Negativas, 7. Milenio. Positivas, 1. Jorge Cepeda Patterson. Pues es garbanzo de libra, por eso lo menciono. Neutral, 2. Negativas, 12. En Milenio. Reforma. Positiva, 0. Neutrales, 0. Ahí no hay medias tintas. Negativa, 7. Esto es ayer. Totales. Se revisaron 148 textos. De esos, 95 sobre 4T. O sea, la mayoría. Somos clientes predilectos, preferidos. Positivas, 11. Neutrales, 21. Negativas, 63. En porcentaje. Opiniones sobre la 4T, del total de las columnas y de los artículos, 64.2. Somos el objetivo principal. Positivas, 10.6. Neutrales, 23.1. Negativas, 66.3. Ya, lo demás es que de todos los articulistas, solo el 10% son mujeres. Esto nada más es para mostrar otra contradicción de cómo se envuelven en la bandera del feminismo y en sus diarios no tienen participación las mujeres. Bueno, lo quería mencionar
porque esto ayuda mucho a entender lo que está sucediendo y me llena de orgullo el que se garantice la libertad de expresión. Esto no había pasado en mucho tiempo. Los medios, la prensa, siempre o estaba vendida o estaba alquilada al régimen. Y esto es nuevo, algo para celebrar. Y va a ser invariable el respeto a la libertad de expresión. Nada más lo quise señalar para que no confundan, para que no manipulen, porque esto es excepcional. Miren, cuando el general Calles tuvo que irse, el jefe máximo, después de tener un dominio casi absoluto de la política en México, por eso se conoce el periodo como el maximato, el general Cárdenas toma una decisión y se tiene que ir al exilio del general Calles, después de mucho tiempo de dominar la vida pública. Pues se va al exilio del general Calles y la prensa desde entonces de inmediato se alinea y se olvidan del general Calles. Así ha actuado siempre la prensa. Las excepciones son desde luego el periodismo libre, inteligente, porque estamos hablando de los mejores periodistas que han habido en la historia. Es el periodismo de la época de la Reforma y de la República restaurada, de la época de Francisco Zarco. Ese es el mejor periodismo, completamente libre, además con debates interesantísimos. El periodismo era una escuela para la formación política en aquel entonces. Eso es una excepción. Luego viene la decadencia, la persecución de los periodistas durante el porfiriato. Luego viene una época de periodismo heroico, la de los Flores Magón, la de Daniel Cabrera, de periodistas que enfrentan al régimen. Y luego de nuevo la decadencia con Huerta, tanto intelectuales que yo llamo orgánicos, como de periodistas con posturas de subordinación al régimen autoritario, el que le había quitado la vida al apóstol de la democracia. Bueno, pero antes de lo de Huerta, la campaña contra el presidente Madero en la prensa también fue infame, todos en contra, para crear las condiciones del golpe a favor de Huerta. Y posteriormente ya una prensa completamente alineada al régimen. Les comentaba este episodio de la historia de los años 20 y 30 del siglo pasado con el presidente Calles. Y hasta ahora, porque no estaba así en el sexenio pasado. Así estaba el Universal, así estaba el Reforma, no. Y imagínense con Salinas, menos, es con nosotros. Pero qué bien que estamos viviendo este momento estelar en cuanto a las libertades. Muy bien, vamos a abrir. Buenos días, presidente. Lorena Ríos, de Bloomberg News. Vengo a hacer un par de preguntas relacionadas a un reportaje que realizamos. Bueno, Pemex es la empresa petrolera con el mayor número de fallecidos, de trabajadores fallecidos por COVID en el mundo, y nosotros exploramos los motivos por los que esto está sucediendo, y hablando con más de una docena de trabajadores, bueno, descubrimos que de las solicitudes de la cláusula 43, que es una licencia pagada cuando los trabajadores tienen algún riesgo de salud o presentan síntomas de COVID, solo el 7% le hace otorgado la cláusula 43. Entonces, bueno, esta es una empresa de casi 130,000 trabajadores. La primera pregunta es esa: ¿por qué Pemex obliga a trabajadores vulnerables a laborar en plataformas que pueden ser puntos de contagio? Esa es la primera. En general se retiró a todos los trabajadores en activo que son mayores y que tienen problemas de enfermedades crónicas. No tenía yo esa información que tú estás mencionando. Lo voy a ver, vamos a analizarlo y ya les informamos. Y bueno, también relacionado a este reportaje, sí, Pemex ya ha tomado medidas para reaccionar a esta situación, pero los trabajadores nos cuentan que en abril y mayo todavía no se estaban realizando pruebas rápidas, no se estaban sanitizando bien las instalaciones, no se estaban mandando trabajadores a la casa. Cuando ya para ese entonces se habían presentado casos y fallecimientos. ¿Tiene usted conocimiento de por qué se retrasó la respuesta? No hubo retraso porque estamos trabajando desde el principio de manera coordinada. El responsable de la atención médica en Pemex participa junto con el director del Seguro Social, del ISSSTE, los responsables del INSABI, el secretario de Salud, el subsecretario de Salud, un equipo que nos reunimos una vez por semana, todos. Y diario, hoy por ejemplo, en la mañana, un reporte sobre la pandemia. Le damos un seguimiento. Tuvimos, en el caso de Pemex, que yo recuerde, hace aproximadamente un mes, que utilizar helicópteros de Marina para sacar enfermos de COVID de una plataforma. Pero hemos estado muy pendientes. De todas maneras, vamos a que tengas la información de parte de nosotros. Sí, y también bueno, hacer de su conocimiento que trabajadores en las refinerías de Salina Cruz y Cadereyta también mencionan que no se entregan mascarillas, gel desinfectante, y bueno, su director de salud de Pemex sí vino a informar sobre los insumos que se están entregando, pero no están llegando del todo, así que... Pues yo creo que es muy bueno lo que estás haciendo, el que nos preguntes a nosotros. O sea, así como se preguntan a los trabajadores, y desde luego a un grupo de trabajadores, que no son todos, porque yo acabo de estar en las refinerías, acabo de estar en Salina Cruz, acabo de estar en Cadereyta, y me reuní con sana distancia, sin exagerar, saludando, con 1,000 trabajadores en la refinería de Cadereyta. Hice lo propio hace como un mes, 2 meses, en la de Salina Cruz, y en Salina Cruz, cuando fui, había un brote en todo el municipio, y había preocupación por la falta de camas, que se pudiera desbordar la pandemia y no tener las camas, y atendimos de inmediato. Pero te damos más información nosotros
nosotros para que tengas todos los elementos y libremente tú hagas tus conclusiones, si te parece. Perfecto. Hoy mismo con Jesús para que te demos la información. Gracias. Y ya por último, saber si ya tiene candidatos para el reemplazo de su gobernador Javier Guzmán del Banco de México. No, todavía falta. Se tiene que hacer la propuesta al Senado en diciembre. Es cuando concluye el periodo. El nuevo vicegobernador del Banco de México entra en funciones el 1 de enero del año próximo. O sea, todavía falta. Lo que tengo aquí, aprovechando, son los cambios que van a haber en Conagua. Que eso es lo que estamos ahora atendiendo, pero en su momento voy a enviar la propuesta al Senado de la República. Muy bien. De una vez, vamos aquí. Y nos vamos, hombre y mujer. Hola, buenos días, presidente y funcionarios que le acompañan. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Presidente, en días pasados se dio a conocer una investigación que otros medios dieron a conocer que se llama el cártel inmobiliario aquí en la Ciudad de México en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Pero nosotros en Contrapeso Digital vamos más allá y le llamamos el cártel de los notarios corruptos, porque tenemos registrados casos en el Estado de México donde despojaron de su casa al señor Arturo, también en Veracruz despojaron de un terreno a la señora Brenda que está radicando en Inglaterra por el temor a represalias, pero traemos un caso más grave. En días recientes se han dado la tarea de querer despojar de un terreno con alto valor adquisitivo al ex representante de Juan Gabriel en Playa del Carmen, al señor Carlos Enrique de Regil López. Este ex representante heredó el terreno de parte de Juan Gabriel, ahí fue donde grabó su último disco, que es el que anda circulando, y lo tienen prácticamente secuestrado a este ex representante o retenido en su propiedad, porque ya le dijeron que si se sale no lo van a dejar entrar. Presidente, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para detener a estos notarios expertos en despojos y de qué manera se le puede apoyar al ex representante de Juan Gabriel, que está secuestrado en su propiedad? Y aquí le traigo las pruebas para entregárselas a través de Jesús. Le cortaron la luz, le cortaron el agua, tiene 15 días que no puede salir de su propiedad y están prácticamente por tirarle ya los portones. ¿Qué es lo que podemos hacer para detener a estos notarios corruptos, señor presidente? Gracias. Bueno, vamos a que Jesús conozca del caso. En esa zona de Quintana Roo han habido muchos abusos, hay mucha irregularidad en cuanto al manejo de terrenos. Tengo el compromiso de escriturar los lotes de la colonia Colosio en Playa del Carmen y ya estamos avanzando porque es un problema de tiempo atrás de una inmobiliaria o de una persona que se acredita como dueño de esos terrenos. El caso es que la gente no tiene sus escrituras y estamos ahora ya por resolver este tema, este asunto. Aprovecho para decirle a los de la colonia Colosio que estamos trabajando. Nos está ayudando también el gobernador del estado para que podamos cumplir con este propósito. Y vamos a ver este caso. Sí. No vaya a ser que tenga que ver con lo mismo, a lo mejor es otro, pero vamos a revisarlo. Lo que pasa es que él sí tiene la propiedad, o sea, tiene las escrituras, pero están confabulándose entre notarios, el presidentes municipales, el gobierno estatal, y la verdad es que como él dice, que requiere la protección, porque él no está pidiendo que se le carguen los dados a alguno de los lados, él nada más lo único que quiere es llegar al juzgado y que el juez dictamine de quién es la propiedad, y como él dice, si yo pierdo, pues no hay ningún problema, lo entrego, pero no quiere que lo saquen violentamente, y lo que le está pidiendo a ustedes es la protección para su familia. Sí, lo vamos a hacer, para que sea legal completamente. Y el caso de los notarios, la mayoría es gente íntegra, apegada a las exigencias de su profesión, son de absoluta confianza. Y hay algunos, como en todo, que sí no actúan con rectitud. Yo diría que son los menos, no son perfectos, pues, pero sí la mayoría es gente confiable, ¿sí? Son los que dan fe de todas las negociaciones que se llevan a cabo, ¿sí? Son la extensión de la autoridad para dar validez legal a las operaciones que se llevan a cabo, ¿no? Entonces se ha avanzado mucho. Una de las cosas que ya no se presenta ni vamos a permitirlo es de que antes, cada vez que salía un gobierno, se entregaban licencias para notarios cercanos a los gobernadores o a jefes de gobierno. Eso ya no existe. Son los notarios los que califican y hay legalidad. Todavía hasta hace poco se daban estas irregularidades, pero ahora no se permiten, y hacia adelante aprovecho también para decir que no lo vamos a permitir, aunque se trate de un asunto del Estado, que lo puedan hacer legalmente, pero si es inmoral, cuando menos lo vamos a señalar, porque era una práctica también de corrupción el entregar estas notarías a los allegados. Salía un gobierno y 10 nuevos notarios, 15, 20 nuevos notarios. ¿Quién es? El director de gobierno, el director jurídico, a veces hasta los secretarios de gobierno con su notaría. Ya, como dice la canción, lo pasado, pasado, pero hacia adelante ya es otra cosa. Y tenemos autoridad moral. Yo fui jefe de gobierno de esta ciudad y no entregué a nadie una notaría. Como tampoco entregué a nadie placas para taxis. Todas estas cosas que se hacían anteriormente. Entonces vamos a revisarlo. Y en el marco de la ley se ve la protección a la que tiene derecho. Le vamos a pedir al consejero jurídico que lo atienda. Presidente, hace aproximadamente un mes aquí le planteamos la inquietud de muchos trabajadores y trabajadoras del país de que puedan tener acceso a su Afore por la contingencia. De nuevo, permítame explicarle, presidente, los trabajadores y trabajadoras, no están pidiendo que el Estado les preste. Lo que ellos solicitan es que usted pueda hacer un exhorto y hablar con las Afores para que ellos puedan
puedan tener acceso al 10% de sus ahorros que tienen en la Afore y que finalmente ellos terminarán regresando ese dinero. En concreto, presidente, ¿se les puede apoyar a los trabajadores y trabajadoras que tengan acceso a sus ahorros y así poder reactivar la economía interna? Sí, lo vamos a analizar. Estoy por enviar, mejor dicho, ya debe de estar en el Senado una iniciativa que tiene que ver con Afores, ¿sí? Debe de revisarse esta posibilidad para que se establezca en la ley. Si ustedes recuerdan, estuvo aquí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y se hizo un anuncio importantísimo, algo que agradecemos mucho a los empresarios, porque van a entregar un porcentaje mayor para las cuotas que se obtienen de pensiones, para las jubilaciones. Ellos, los empresarios, están incrementando el porcentaje de sus aportaciones para las jubilaciones de los trabajadores. ¿Esto por qué? Porque en el periodo neoliberal, para ser exacto con Zedillo, se hizo una reforma contraria a los trabajadores, al grado que si se jubilan los trabajadores, que se aprobó esta reforma en 1997, agreguen 30 años, ya a finales de 2000, como 2028, 2027, ¿sí?, recibirían por esa reforma de no hacerse la modificación, la corrección, ni la mitad del salario de pensión. Yo no sé de veras cómo defienden algunos estos gobiernos. ¿Sí? Es el tamaño de la injusticia, que ahorra el trabajador, entrega ese ahorro porque le corresponde por ley, y al jubilarse va a recibir 30-40%. Bueno, afortunadamente se está reparando ese daño y por iniciativa de los empresarios que van a aumentar su participación para que cuando menos el trabajador que se jubile reciba su salario completo, sobre todo los que ganan menos. Y esto se va a garantizar porque por ley, y eso está en la iniciativa que he enviado al Congreso, se tiene que bajar el porcentaje de las comisiones que cobran las Afores, porque también cobraban muchísimo, han cobrado muchísimo desde el 97 a la fecha. Nada que ver con lo que pasa en el mundo. Entonces, la iniciativa que estoy enviando es para estandarizar el cobro de las comisiones de las Afores a lo que se cobra en promedio en el mundo. Y utilicé 3 países de referencia: Colombia, Chile y Estados Unidos. Y nos da un porcentaje pues menor. Y esto quiero que sea por ley, porque de esta manera van a haber más ahorros. Puede decir que los administradores digan, ya no va a ser negocio. Sí, sí sigue siendo negocio. ¿Por qué? Porque se amplía el número de trabajadores. Se mantiene el sistema, se amplía el número de trabajadores, van a tener mucho más manejo de recursos, pero se tiene que reducir la comisión. Entonces, lo que tú estás planteando podría revisarse, pero lo que quería era aprovechar para decirle a los trabajadores, por los empresarios y por esta ley, vamos a tener la garantía hacia adelante, aunque ya no estemos nosotros, de que no van a recibir menos de su salario. Mujer. Gracias, presidente. Buenos días. Buen día a todos. Para Canal 14 del SPR, preguntarle, en víspera del aniversario de los sucesos de Ayotzinapa y relacionado con la prensa, le preguntaría si considera que ha modificado los medios la actitud original ante la verdad histórica. Y si me permite otra segunda pregunta, por favor. No podría asegurar nada, no tengo información, pero durante mucho tiempo se tapó este asunto, se ocultó en casi todos los medios de información. Aquí también aclaro de que cuando hago el análisis de contenido y de cómo están articulistas, columnistas de prensa escrita, imagínense cómo está la radio y de la televisión, ya ni hablamos, ¿no? Porque aquí nada más es prensa escrita, es un reflejo. Ahora que hubo esta discrepancia con Jaime Cárdenas, yo dije aquí que todo el que hablara mal del gobierno iba a ser entrevistado en todas partes. Y mencioné un periódico y una televisora que están al servicio, pero lo cierto es que yo no había sabido de la televisora. Nada más fue así por instinto, pero no es para presumir, pero tengo un instinto certero. Y me quedé con esa preocupación, porque de Reforma, pues sí, me enteré, ahí es de rigor, que entrevistaran a licenciado, pero lo de la televisora fue al tanteo. Entonces me quedé con la preocupación de que yo no había visto nada. Investigué y sí, entrevista hasta en el horario estelar, en el canal de las estrellas, el principal noticiero, la gran nota. Entonces no sabemos a ciencia cierta cómo está la radio, no nos imaginamos cómo está la televisión, pero tampoco es quejarnos. No voy a pedir que se investigue, ¿no?, por maltrato al gobierno, a los medios de comunicación. No, eso es la libertad y verlo en positivo. Cuando Francisco Ilio Ortiz del Universal dice que va a defender la libertad de expresión, no, está en su derecho de hacerlo. Yo creo que es de las pocas veces que con tanta pasión se manifiesta y está en su derecho de hacerlo. Nosotros no vamos nunca a agredir ni a censurar, mucho menos a reprimir a los medios de información. Bueno, vamos. La segunda pregunta en otro tema. Hoy es el Día Naranja, esta es la campaña internacional contra la violencia hacia la mujer. ¿Qué puede destacar que ha hecho la actual administración en este terreno? Pues bastante, todos los días, como lo he venido repitiendo. Estamos pues garantizando la protección de las mujeres, que no haya feminicidio
feminicidios. Es nuestro trabajo de garantizar el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Algo que es importante es que por primera vez en la historia una mujer es secretaria de Gobernación y la Secretaría de Gobernación se ha transformado. Es fundamentalmente la institución defensora de los derechos humanos y en particular del derecho de las mujeres y de las víctimas de la violencia, y la licenciada Olga Sánchez Cordero y todo su equipo está dedicada a eso. Entonces, decir que vamos nosotros por convicción a seguir protegiendo, defendiendo a las mujeres y combatiendo el feminicidio y respetando también, igual que en los medios, la libertad. Aclarando de que siempre también los que están molestos porque se dedicaban a robar, a saquear, los corruptos, pues también se disfrazan de feministas cuando no lo son. Hay también en todo esto mucha hipocresía. Desde luego es una causa justa, pero hay gente infiltrada que está en contra de nosotros, que utiliza lo del feminismo para atacarnos. Gentes muy conservadoras inclusive. Tenemos información de lo que les estoy diciendo, pero precisamente por respeto y por dignidad a las mujeres no nos metemos en ese tema. Y sí, libertad plena a las mujeres. Hombre. Allá. ¿Sí, usted? Buenos días, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Respecto a la lista de medios de comunicación que dio hace un momento, llama la atención ver que de esos medios de comunicación que diariamente lo golpean, con columnas también, notas, pues son de los que ocupan el top 20 de los medios que acaparan el presupuesto federal en comunicación social. Llama la atención ver, por ejemplo, Reforma, con casi 60 millones de pesos ejercidos el año pasado. También Milenio, con más de 67. El Universal, con 85 millones, presidente. ¿Seguirá así en esa sintonía el gobierno federal manteniendo a este grupo de medios de comunicación en el top 20? Tan solo esos 20 medios se llevaron más de 2.000 millones en comparación con los 1.100 que más de 544 pues pudieron obtener, presidente. Y usted se me permite otra. Es que es otra cosa, es la publicidad que requiere el gobierno, está totalmente desligada de la línea editorial. Eso también debe de tomarse en consideración. No hay represalias para nadie. Es que la verdad, cuando se opta por la mentira, se pierde todo, más en estos tiempos. Decía un crítico literario, el que opta por la mentira, el que se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. O sea, si hablamos de castigo, pues es el exhibirse, o sea, el que se muestren como el rey que va desnudo en una sociedad ya muy consciente, en un pueblo muy informado. O sea, el doble discurso, la politiquería, el querer engañar, la manipulación, de eso se revierte y afecta. Pero la línea editorial no tiene nada que ver con la publicidad. No vinculamos eso. Buscamos no vincularlo. Sí, desde luego vamos a seguir con el plan de austeridad, porque tú hablas de 2.000 millones, que es más o menos lo que se ejerce en publicidad. Fueron 3.000 millones el año pasado. 3.000. Y este año, 2.058. Y va a seguir la austeridad. Presidente, pero antes, pues eran 10 veces más. O sea, no, quiero justificar que sean 2.000 o 3.000 millones. Es que antes eran 10 meses más y agréguenle todos los favores, desde créditos otorgados hasta condonación de impuestos, contratos, etcétera, 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 etcétera. Si no fuese como lo estoy diciendo, no estaría así. Esto no suena lógico, suena metálico. Presidente, lo que voy es que de una lista de 544, 20 acaparan 2.127 millones y el resto solamente 1.100. Está muy dispareja la... Le vamos a pedir a Jesús que busque el equilibrio, la cuadratura del círculo. Gracias. Y en otro tema, presidente, hace unos días usted se comprometió aquí a atender personalmente a familiares de periodistas asesinados. Si ya tiene usted alguna fecha tentativa, en el marco de que se va a reunir mañana también con familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, presidente, ¿ha pensado en una fecha tentativa? Porque se le comentó en el ánimo de que ya se le logró contactar al subsecretario Alejandro Encinas y no ha habido una respuesta en lo más mínimo, presidente. Bueno, lo hacemos. Nos ponemos de acuerdo y los recibo. Nada más, vean con Alejandro, y fijamos una fecha. Mujer. Gracias. Sobre el tema del agua que expusieron hoy, yo quiero preguntar si ya de plano está rota la comunicación con el gobernador Javier Corral. Él decía que le había enviado una nota para ver de qué manera se pagaba el agua. Incluso, pues, en las entrevistas ha dicho que sí iban a poner la parte que les toca. ¿Qué comunicación han tenido o cuál sería el plan B para cumplir con el pago? No ha habido comunicación y lo que ha habido pues son entrevistas de él diciendo que no se va a dejar o cosas así, ¿no? Entonces, no sé si ha habido relación. A ver, explica cómo, para que yo cuide la investidura. Sí, no, realmente él, como lo decía, él tuvo una reunión desde diciembre con la ministra Olga Sánchez y los gobernadores y él se comprometió a pagar el tratado, evidentemente siempre cuidando a los productores, que fue lo que hicieron todos los gobernadores. Después, el 1 de agosto, se le presenta un plan para ir evaluando los escurrimientos y la extracción en las presas. Él lo rubrica y repentinamente rompe lanzas contra la Federación
y a raíz de los hechos de La Boquilla y desde antes, pues queda claro que él ha estado permitiendo toda una campaña en contra del gobierno federal y sobre todo de la Guardia Nacional. Como lo explicaba ayer el señor presidente, pues perdió la confianza, sobre todo en áreas donde se definen cuestiones muy estratégicas. No vas a estar definiendo operativos clave con quien luego filtra información falsa a los agricultores. Entonces, del lado del gobierno federal siempre hubo diálogo, disposición, altura de miras, pero desafortunadamente, quizá por toda esta red de intereses económicos, de acaparamiento y de carácter político, pues él finalmente tomó otro camino. Decirles que la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad con la parte federal sesiona todos los días. Ayer sesionaron en la zona militar número 5 en Chihuahua, hoy están sesionando y sesionan todas las mesas regionales. Hay un despliegue de alrededor de 6,000 elementos de fuerzas federales en Chihuahua, porque él decía que la federación había dejado Chihuahua. No es cierto, hay un despliegue muy importante que equivale a 4 o 5 veces más la Policía Estatal de Chihuahua. Entonces, en ese contexto, evidentemente nosotros consideramos que él de entrada tendría que pedir una disculpa a la Guardia Nacional por toda esta campaña, deslindarse de personas identificadas con él que han estado atrás de todas estas movilizaciones que pudieron haber tenido consecuencias catastróficas. De hecho, no ha habido una comunicación, como lo dice el presidente, sí ha habido un activismo muy acusado en medios, victimizándose, tratando de desinformar a gobernadores. Nosotros hemos tenido ya diálogo con algunos gobernadores y evidentemente, pues cuando se explica cómo está la situación, pues hay comprensión. Pero desde luego que nosotros, las fuerzas de seguridad, el gabinete de seguridad, por instrucciones de los secretarios y del presidente, sigue trabajando adecuadamente y totalmente desplegado en el estado de Chihuahua. Presidente, ¿cuál sería la opción para...? ¿No tienes el escrito? Sí, pero ¿cuál? A ver, póngalo. ¿Lo puedes explicar? El día 1 de agosto, el gobernador Corral y un servidor nos reunimos. Esto es una proyección que hizo Conagua de lo que se tenía que extraer del granero para poder cumplir con el tratado. Conversamos ahí 2 o 3 horas en su oficina y al final el gobernador me dijo, está bien, me parece una propuesta muy razonable. Yo estoy de acuerdo en ayudar al gobierno a cumplir el tratado. Lo firmamos, ahí está mi rúbrica y ahí está la rúbrica del señor gobernador. Y 2 semanas después, pues desconoció por completo lo que habíamos acordado. Obviamente que esto es una decisión federal, no necesitábamos su permiso, pero quisimos hacer un diálogo porque así lo pidió el señor presidente, que siempre tratáramos de tener diálogo y de resolver las cosas de esta forma. Pero bueno, duró 2 semanas y si ven la segunda página, nosotros también nos comprometimos con él a transparentar toda la información, enviarle un reporte semanal y ese reporte nosotros siempre se lo hemos enviado. Él tiene toda la información de cómo está la entrega de aguas y por supuesto pues todo este planteamiento fue un planteamiento técnico hecho por los ingenieros de Conagua, no fue algo que nos inventáramos, es simplemente la realidad. Pero, muy bien. Presidente, ¿hay alguna otra opción para pagar el agua? Falta un mes, se va a cumplir. Estamos avanzando, no descartamos de que se cumpla con el compromiso, porque es muy importante. No queremos dar motivos para represalias, sobre todo, repito, porque hay elecciones en Estados Unidos. No queremos que esto sea un tema de campaña. Hemos logrado, les comentaba la vez pasada, que ya México no esté en el debate político electoral en Estados Unidos. Han sido muy respetuosos los candidatos de México, es decir, de opiniones sobre México. Nada que ver con la pasada elección. Yo creo que esto es público, es notorio. Y esto nos ayuda mucho, porque nosotros queremos mantener buenas relaciones con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos. Queremos tener una buena vecindad. Y no aceptamos que por una circunstancia especial, Ricardo habla de intereses económicos. Yo pienso que más que nada, aun cuando existe acaparamiento de agua, sin duda, intereses ahí creados, caciquiles, de ambos partidos, porque no hay diferencia, la verdad. Pero atribuyo más el conflicto a lo electoral, a las elecciones que vienen. Entonces, por eso también molesta, porque no se puede tomar un tema de estos como bandera para sacar votos. Más les diría, pasa a segundo plano el que gane, quien sea. O sea, no interesa cuando se trata de un asunto de interés general, de interés de la nación. O sea, no se puede estar pensando en intereses personales, en intereses de grupo, en intereses partidistas, por legítimos que sean, cuando está de por medio el interés general, el interés de la nación. O sea, hay mucha pequeñez, no se ve el interés general. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, no descartamos que vamos a cumplir, a pesar de la carta del gobernador de Texas, el Departamento de Estado ha sido respetuoso, paciente, se mantienen las pláticas, las conversaciones, estamos en eso y vamos a procurar que no haya ruptura. Presidente, y preguntarle si ya tuvo oportunidad de leer el proyecto de resolución del ministro Luis María Aguilar sobre el tema de la consulta a los expresidentes y si tiene alguna otra opinión adicional ayer. Gracias. No, lo único que pregunté es quién lo había propuesto, qué expresidente. No me supieron decir, o sea que no sé. Bueno, pero yo no sé. Vamos con un compañero.
Gracias, presidente. Benito Jiménez de Reforma. Respecto a lo que se exhibió, lo del tema de Chihuahua, ¿es parte de esto de la conspiración de la que hablaba usted ayer para romper la mesa de seguridad con el gobierno del Estado? Y si ya hay denuncias respecto a lo que se exhibió aquí, hay denuncias en curso por este tema de acaparamiento de esta explotación del hídrico, si nos puede comentar. Sí, hay denuncias. A ver, explica de las denuncias, sobre todo por los daños que se cometieron en la boquilla. Sí, hay alrededor de 13, 14 carpetas de investigación abiertas. No solamente este evento, fue un primer evento en Ojinaga, cuando se abrió la presa El Granero. Luego, la primera vez que se intentó abrir la boquilla en marzo, también hubo hechos de carácter delictivo. Con posterioridad, cuando se abre la presa de las Vírgenes en Rosales, también hubo otro tipo de actos, incluso daños a diferentes instalaciones y edificios públicos, vías de ferrocarril. Entonces, ahí hay otro conjunto de denuncias. Luego, por los hechos de la boquilla del día 9 de septiembre, hay otro conjunto de denuncias. Y luego hay otra denuncia también de la Comisión Federal de Electricidad por el sabotaje y la destrucción de la hidroeléctrica de la presa de la boquilla, donde hay daños preliminares por más de 100 millones de pesos. Entonces, es todo este conjunto de denuncias a través de las diferentes áreas jurídicas de CONAGUA, Comisión Federal de Electricidad, la Guardia Nacional, particulares incluso, se están coadyuvando para enriquecer las carpetas de investigación, y seguramente habrá consecuencias legales tanto para los autores materiales como para los autores intelectuales, porque hubo mucho dinero de por medio repartiéndose gasolina, camionetas. Aquí se ha dado cuenta de algunos videos, hubo toda una conspiración, como efectivamente se ha señalado, y evidentemente que esto tendrá consecuencias de carácter legal, y estamos coadyuvando, contribuyendo desde la Secretaría de Seguridad con las instituciones para que esto pueda generar ya imputaciones penales, judicialización y posteriormente sanciones de carácter penal. Presidente, y si me permite, sobre el tema de los 2.000 millones, el cheque que está al parecer sin sustento legal, está en un limbo jurídico debido a que no fue aceptado por el Instituto para devolver al pueblo robado, debido a que no hay un sustento que haya sido obtenido mediante un aseguramiento. Sí, es un asunto, vamos a decir, de procedimiento. El aval, pues es la Fiscalía, que fue la que entregó el cheque, y nosotros le creemos a la Fiscalía, y desde luego está demostrada la integridad del fiscal, Alejandro Gertz Manero. Es un asunto de procedimiento. Entregaron ese cheque, y como sigue el juicio, porque hay una defraudación, como dicen los abogados, probable o presunta, para no violar el debido proceso. Sigue el litigio, pero está asegurado el dinero. Claro que no tienen el Reforma ahí. Miren la nota. Miren. Es interesantísimo leer las noticias del Reforma. Paralizan un mes tren en Chihuahua. Esto es los que están protestando por el agua. Paralizan un mes el tren en Chihuahua. Y quieren que nosotros lo desbloqueemos, cuando es el gobierno del Estado el que está metido en esto. Pues es el que está animando todo el movimiento. Pero no sé qué digan. Sí. Pero estos son los que protestan, y corresponde pues al gobierno del Estado. Lo que pasa es que ya lleva mucho tiempo, ellos crearon el problema, y ahora a lo mejor quieren que sea la Guardia Nacional la que intervenga. Esto es Reforma, ¿no? Que con más razón. Y este es el cheque que me entrega Alejandro aquí. Entonces hay un asunto de trámite, pero está asegurado el dinero. Sin embargo, esa es la gran nota del Reforma. Si desaparece el dinero, pues tendría que renunciar el presidente y el fiscal, pero no solo renunciar, sino ser procesados. Pero, ¿qué se busca con todo esto? Confundir. Es el AMPA del periodismo, y la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. El periódico está dedicado a atacar al gobierno. Y también es entendible, bueno, lo acabamos de ver con los artículos, todos en contra. Pero este periódico lo apoyó Salinas, el padre de la desigualdad moderna. Pero no hay censura, nada más es aclarar. Mujer. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, nada más una duda sobre esto de la propuesta del ministro que propone que sea inconstitucional la solicitud de la consulta. Si usted tiene contemplado proceder con una denuncia ante la FGR en contra de los expresidentes, o alguna otra acción tomaría en caso de que no se proceda con la consulta. Vamos a esperarnos a que resuelva la Corte, porque este es un proyecto de un ministro. Creo que ya se fijó una fecha, el 1 de octubre, se reúnen y ahí se va a votar si están de acuerdo con el proyecto del ministro o no. De modo que hay que esperarnos para el día 1 de octubre. No adelantar nada, esperar. Yo sostengo que llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía. Al contrario, es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía, aplicar el artículo 39. Y no es violatorio de derechos humanos, porque se tiene que llevar a cabo en el caso de que los ciudadanos decidan que se inicien los procesos o continúen los procesos en contra de los presidentes. No hay juicio sumario, no hay una vía extrajudicial.
tiene que ser el Ministerio Público, tienen que ser los jueces y se tienen que garantizar los derechos humanos, el derecho a la defensa. Se me hace no sustancial el impedir una consulta alegando de que se violan derechos humanos. No lo considero de esa manera. Si la pregunta fuera, ¿quieres que se juzgue a los expresidentes y que no se les tenga ninguna consideración porque permitieron o participaron en el saqueo que llevó a la ruina al país y a la pobreza a millones de mexicanos? Eso sí está, porque ahí va un sesgo, es decir, sin ninguna consideración, sin ningún derecho a la defensa. Pero la pregunta no está planteada así. ¿Quieres que se lleve a cabo la consulta para que de conformidad? A ver, ¿por qué no pones la pregunta? Porque es interesante. Para que se vea en la que la pregunta no está orientada a que se violen derechos humanos. No se necesita ser abogado. Es juicio práctico. Es sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Hay veces que nos enredan mucho las cosas, ¿no? Las complican cuando son relativamente sencillas, ¿no? Vamos viendo la pregunta, que es interesante. Desde luego, ¿quién va a decidir? La Corte. Ahí está. Miren la pregunta. A todos los mexicanos. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, ¿quiénes son? Pues ministerios públicos, los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta posible comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. ¿Dónde está la violación de derechos humanos? Entonces no se podría juzgar a nadie. ¿Cómo me vas a abrir una investigación si me estás violando por anticipado mis derechos humanos? No se podría investigar nada porque se alegaría de que me estás violando mis derechos humanos. Además, hay convenios internacionales sobre este tema, sobre esta materia. Sin embargo, va a ser la Corte la que va a decidir. Muy bien, gracias, presidente. En otra pregunta con el tema del agua, presidente, en Sonora las autoridades estatales y los productores pues advierten que hay un problema grave de sequía porque no ha llovido lo suficiente, que afecta a 40 municipios de los 72 y que 13 son con sequía severa y uno es en situación extrema. Se ha informado que es la peor sequía de los últimos 60 años. Hay una solicitud de declaratoria de zona de emergencia que ya hizo el Estado. Entonces, si tiene usted alguna información sobre esta situación que vive la entidad por la sequía o la declaratoria de emergencia y qué acciones se contemplaría para los pequeños productores y otros sectores afectados por este problema. Esa sería la primera pregunta en torno al agua. Y la segunda es sobre lo del problema con el darle a Estados Unidos el agua, ¿no? Por el problema de Chihuahua. Si hay algún temor de que Estados Unidos deje de enviar el agua del río Colorado, o sea, si no se cumple con la parte de México. A ver, pero eso, sí. Efectivamente, el procedimiento cuando hay situación de sequía se turna hacia la Conagua a través del Fonden y ahí se hace primero un dictamen técnico. La tiene que ser el gobernador, se está procesando, se está evaluando, solo que eso, el tipo de compensaciones o el tipo de cosas que pueden hacer son únicas y exclusivamente para derecho humano al agua. La cuestión de la agricultura no aplica. En cuanto a lo del río Colorado, sí puede... Ya, en efecto es una amenaza que en otras ocasiones, cuando ha habido atrasos, justamente por el tema que comenté de los quinquenios, ha expresado el gobierno de Estados Unidos como una amenaza y es a lo que no queremos llegar. En esta ocasión hay un congresista de Texas, un representante, Lyle Larson, que ha planteado esto. Pues no queremos llegar a eso. Por eso estamos dialogando y se está haciendo un esfuerzo nacional, que es la instrucción que nos ha dado el presidente, de cumplir como lo marca el tratado. Pues lo principal, y es a lo que no queremos llegar, es cumplir. O sea, queremos cumplir y no queremos llegar a esas sanciones que tú comentas. Pero, por supuesto que hay un riesgo. Uno, lo que acaba de mencionar la compañera, pero también de ir a una renegociación del tratado. Y como yo les comenté, pues es un tratado que nos tardamos 15 años en negociar, que tuvo una negociación muy compleja. Hubo un momento incluso en que se rompió la negociación, que la rompió el presidente Lázaro Cárdenas. ¿Para qué queríamos eso? Si el tratado es equitativo, si tiene condiciones favorables para México y si además nos da cierta flexibilidad, no tendría sentido. ¿Por qué? Bueno, nada más un comentario final. Decir que no hay y no queremos que se nos presente una situación difícil de sequía y de escasez de agua. Hablando con Blanca Jiménez, ella me explicó de que en una situación de emergencia lo primero que se tiene que procurar es que no le falte el agua a la gente. Eso es lo primero. Y eso está garantizado, el agua para la gente. En el peor de los casos. Si falta agua para la agricultura, ya veríamos cómo le hacemos. Pero no va a faltar agua para el consumo humano. Gracias, presidente. Nada más recordarle, la vez pasada que pregunté sobre por qué México había pedido a Estados Unidos ampliar las restricciones para cruces solamente esenciales en la frontera. Usted comentó que el canciller lo explicaría y el martes pues no se tocó el tema. Preguntarle si el próximo martes podría hablar un poquito sobre esto y sobre el cumplimiento, ¿no? De que pues de allá en Estados Unidos sí hacen cumplir esto de los viajes esenciales y aquí no, o sea, sí pasa gente que no tiene viajes esenciales. El martes le pedimos Gracias, presidente. Al secretario. Bueno, nos vemos este fin de semana. Bueno, mañana vamos a tener el informe
sobre Ayotzinapa, sobre los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Mañana a las 10 de la mañana. Y por la tarde voy a estar en Jalapa, Veracruz. Y el domingo vamos a estar también en Veracruz. No sé exactamente si es Veracruz Puerto o en Boca del Río, pero pues es conurbado. Y por la tarde o al mediodía en Córdoba, Veracruz. Voy a evaluar los programas de bienestar que se están aplicando en el estado de Veracruz. Ese es el propósito de la gira. Estamos en la mañana en el informe para el caso Ayotzinapa y de ahí salimos a la gira. Los que nos acompañan, pues nos vemos mañana en Jalapa. Los que no, nos vemos aquí el lunes, como siempre, lunes temprano. ¿Mande? Vamos a ir a Sonora, tenemos el compromiso de ir a Bavispe, porque ya corresponde dar un informe a la familia Levarón sobre los crímenes de niñas, niños, de las mujeres. Vamos a ir a Bavispe con ese propósito. No sé exactamente la fecha, pero el lunes ya les decimos. ¿El lunes, presidente, el lunes podemos abordar el tema de migrantes y las garitas? ¿El lunes? ¿Mande? Hoy se dan a conocer los cambios. Aquí los tengo. Van a entrar Aarón Mastache Mondragón, va a ser subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola. Elena Bulls Estur, subdirectora general de Administración del Agua. Germán Martínez Santoyo, subdirector general de Administración. Jacinta Paler Viqueira, subdirectora general técnica. José Antonio Zamora Galloso, subdirector general jurídico. Y José Mario Esparza Hernández, subdirector general de Agua Potable y Saneamiento. Y se ratifica a la directora de Conagua, Blanca Jiménez, que le tenemos toda la confianza, que es una técnica de primer orden, una profesional. Ella se mantiene como directora de Conagua y se fortalece el equipo de Conagua para que no tengamos problemas. Estamos fortaleciendo con gente preparada, honesta y no vinculada a grupos de intereses creados. Acuérdense de lo que me recomendó de un migrante allá en San Quintín, cuando estaba en campaña, que me dijo, así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es del Dios y al César lo que es del César. Así, licenciado, me recomendó. Ahora lo que se necesita es separar el poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, de todas las religiones, a los libres pensadores, de todas las culturas, de todas las clases sociales. Que el gobierno no esté al servicio de grupos de intereses creados. Que el gobierno sea del pueblo, de verdad. Eso no sucedía. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de una minoría rapaz. Era un comité al servicio de unos cuantos que hacían lo que querían y pisoteaban la dignidad del pueblo. Eso se acabó, aunque haya protestas y resistencias y molestias e insultos, todo. Y no vamos a responder con autoritarismo. Somos demócratas también, no somos iguales. Es la razón, lo que decía el presidente Juárez. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Nada de mano dura, ni dictadura ni dicta blanda. Justicia y la verdad. Con eso vamos a seguir llevando a cabo la transformación y desde luego con el apoyo de la gente, con el apoyo del pueblo, que si no fuese por ese apoyo, no solo no nos mantendríamos, si no hay apoyo del pueblo, nosotros mismos renunciaríamos, porque el que no tiene respaldo popular no tiene autoridad y sobre todo para poder tener autoridad política se requiere autoridad moral. Entonces esos son los ciudadanos los que van a decidir sobre nuestro comportamiento, pero la transformación va. No tendría ningún sentido, sería una pérdida de tiempo llegar aquí después de tanto tiempo de lucha para hacer lo mismo, que yo me ponga al servicio de potentados, de los que se creían los dueños de México, o de los medios de comunicación que sometían a los servidores públicos. Si no, se les cumplían sus caprichos. Eso ya no. Y bienvenida a la libertad. No vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Tenemos que llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Es por el bien de todos. ¿Cómo vamos a seguir con el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios? ¿Cómo vamos a seguir con la antidemocracia? ¿Cómo vamos a seguir con la asociación delictuosa que se daba entre autoridades y el crimen organizado? Tenemos que cambiar esto y va avanzando. ¿Por qué? Puedo mencionar de cómo están los periódicos de sesgados, la falta de equilibrio, de objetividad, cómo están, te diría coloquialmente, ladeados. ¿Por qué lo puedo mencionar? Porque le tengo confianza al pueblo, porque ya hay un despertar ciudadano, un cambio de mentalidad. Y no han querido los del Círculo Rojo entender, porque no le tienen amor al pueblo, ni respeto, y piensan que es fácil de manipular, y que entonces por eso pueden hacer reportajes falsos, ofrecer platos de guisados con mentiras, y la gente va a aceptarles todo. Ya no, yo ni debería de estarles diciendo de que cambien. Pero pues en una de esas se logra el milagro, ¿no? Porque hasta las piedras cambian de modo de parecer. Bueno, ahí nos vemos.